Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más con ustedes en este espacio para compartir la palabra del Eterno. Hoy continuamos trabajando esta serie en la cual vamos camino a Pentecostés, ese Pentecostés que todos nosotros como creyentes estamos esperando en nuestras vidas, porque todos cuando buscamos de Dios estamos buscando un encuentro sobrenatural con Dios, un encuentro eh, poderoso con Dios, un encuentro que cambie nuestras vidas, que cambie nuestras familias, que cambie nuestro destino sobre nuestras tierras, sobre esta tierra, o que haya una intervención en nuestras vidas. Hoy vamos a mirar cómo conectar con las cosas del reino o con las cosas de arriba. Podríamos darle muchos títulos: con las cosas del reino, con las cosas de arriba, cómo conectar con el mundo superior, donde se mueven los ángeles, donde se mueve Dios, en esas dimensiones espirituales. Y cuando Dios quiso traer esas dimensiones espirituales acá abajo a la tierra y conectar después de la caída del ser humano, vemos muchas transiciones, hombres que les habló a hombres que conocemos en la Biblia: Abraham, Isaac, Jacob. Vemos a los patriarcas, que fueron todos ellos. Vemos a José. Vemos a muchos hombres en la Biblia que Dios les habló, pero cuando Dios quiso traer esa chequina, esa grosura, y conectar lo superior con lo de acá abajo, se dio en el monte Sinaí, se dio en ese monte donde el Padre quiso traer esa chequina, quiso traer los 10 mandamientos y conectar el reino de arriba con lo de acá abajo nuevamente, y traer su gloria sobre la tierra. Y vemos que eh, fue algo muy grande y muy poderoso, y hoy vamos a mirar cómo conectar con eso superior. Una de las cosas para conectar con esto, lo que está arriba y con las cosas del reino, debemos saber que cada uno de nosotros vinimos con un propósito específico a esta tierra, o sea, una misión específica única, que nadie la puede cumplir, un propósito que nadie puede cumplir ese propósito para nosotros. Hay un propósito único para usted y para mí, que usted y yo tenemos que descubrir, pero hay un propósito general, o sea, que compartimos todos. ¿Cuál es ese propósito general? Es que haya una corrección espiritual en nosotros, o lleguemos a lo que se llama un arrepentimiento y a un encuentro, si fuere posible, colectivo con Dios, como pasó con Israel al pie del monte, que Dios quiso traer un encuentro colectivo. Lo mismo en Shavuot, Pentecostés, Dios quiso traer un encuentro colectivo. Y si vemos que ese propósito en general que compartimos todos, y que lo habla desde Mateo a Apocalipsis, es un propósito de Teshuvá. Teshuvá es volver a casa, reconectarnos con la fuente. Cuando hablamos de arrepentimiento, la gente esa palabra se ha enfocado, se le ha dado muy mal enfoque, y al darle ese mal enfoque la gente lo ve como algo aburrido, como cuando hablan de arrepentimiento y dice, ya han empezado a regañar. No, arrepentimiento, si vamos a algo más profundo, es Teshuvá, volver a casa, reconectarme con la fuente, conectarme con las cosas de arriba, volver al pie del monte, volver al lugar donde hago pacto con Dios, volver al lugar donde Dios quiere hablarme, donde Dios quiere hablar a mi corazón. Entonces hay un propósito colectivo, y ese propósito colectivo, ¿cuál es? Que todos los seres humanos procedan a un arrepentimiento y que nadie se pierda. Eso es lo que el Padre quiera, que todos los seres humanos procedan a una reconexión con Él, que encuentren su esencia y que vuelvan a su esencia y vuelvan a su naturaleza divina y encuentren su propósito individual en esta tierra. Amén. Entonces tenemos que saber eso. Desde ese punto de partida vamos a mirar, hay un propósito colectivo con todos los seres humanos. Ese propósito colectivo, muchas veces muchos seres humanos no lo aceptan, ¿cierto? Cristo murió por todos, para el perdón de pecados de todos, ¿cierto? Para que todos fuéramos salvos, pero muchas veces no aceptan ese propósito colectivo, y al no aceptar ese propósito colectivo se desligan de ese propósito individual, que no se puede desarrollar si no estamos de la mano del Eterno. Entonces, cuando nosotros
¿cómo poder empezar a conectar? ¿Cómo podemos empezar a conectar con esas cosas de arriba? Yo tengo que darme cuenta de algo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que darme cuenta? Cuando Dios lleva al pueblo al monte Sinaí, estamos hablando ahí porque el propósito es llegar ahí, o a Pentecostés, donde se derrama la promesa al aposento alto. Cuando Dios lleva al pueblo es para que el pueblo se dé cuenta de qué, de algo, de que hay algo superior, de que hay algo que gobierna a todo el mundo, de que hay algo que tiene un plan específico con nosotros, un plan y un propósito con Israel, y tenía un plan ¿qué? Específico, como nación y como pueblo. ¿Cuál era ese propósito? Que fueran luz a las naciones, que fueran un ejemplo, que fueran un estandarte, que fueran una punta de lanza, que rompieran y que trajeran la palabra del Señor al mundo y que trajeran el reino de Dios a esta tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta y empezamos, ¿cómo así que darnos cuenta? Empezamos a mirar dentro de nosotros mismos y decimos, esta no es la persona que yo quiero. Ahora, cuando el pueblo sale, Dios dice, esta no es el pueblo que yo quiero, esta no es la nación que yo quiero. Yo les he mostrado mis milagros, les he mostrado mis maravillas, pero este no es el pueblo que yo quiero. Yo quiero es un pueblo que se case conmigo, que un pueblo que se comprometa conmigo. Amén. Que no se limite a recibir de otros, porque eso era lo que Dios quería, que no se limitaban a recibir de Moisés, sino que él directamente quería hablar con ellos, y ellos dijeron, uy, no, qué susto, Dios mío, no nos hable Dios, sino que nos hable Moisés, o sea, con un intermediario por el miedo de haber escuchado esa voz, de sentir esa presencia divina, de sentir esa santidad tan fuerte y tan cerca, como quien dice, uy, no, yo esta prueba tan adentro, no quiero meterme. Entonces muchas veces nos limitamos nosotros como seres humanos a tener intermediarios en nuestras vidas espirituales. Con eso no estoy diciendo que no necesitemos un guía, no necesitemos quien nos enseñe, quien nos disipule, quien nos pastoree, pero nosotros también tenemos que empezar a entrar a tener una dependencia del cielo y estar al pie del monte. Entonces, hay veces que nosotros nos limitamos a tomar de alguien, o sea, a tomar de alguien más, siempre estar bebiendo de alguien más, siempre estar apoyándonos de alguien más, y si no, nos caemos porque no tenemos la suficiente madurez para caminar, ni la suficiente madurez espiritual, emocional, porque el pueblo cuando salió de Egipto no tenía esa inteligencia emocional ni esa fortaleza mental, tan no la tenían que en un momento se les cayó la fe y estaban tan limitados que Dios no pudo interactuar con ellos directamente, sino que tuvo que tener un intermediario para poder hablar con ellos. Isaías capítulo 55, mire lo que dice Isaías 55, versículo del 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces mire que Dios está diciendo, bueno, oiga, ustedes, ¿por qué? Si cuando empezamos a descubrir, a darnos cuenta de algo, y es que Dios no es limitado. Y nosotros hay veces no nos damos cuenta de eso, de que Dios no es limitado, y que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son más elevados de lo que nosotros estamos creyendo, o hay veces de lo que nosotros estamos creyendo, o el enfoque en el que tenemos nosotros está limitado. ¿Por qué? Porque está limitado. ¿Por qué? Porque no estamos muy conectados con las cosas de arriba, porque no nos hemos dado cuenta de algo, de ese algo, ¿cuál es? De que nuestro Dios tiene pensamientos más grandes de lo que nosotros podemos pensar. Nosotros podemos pensar en cosas más grandes, pero si usted tiene un pensamiento más grande, yo creo que es más grande lo que Dios tiene pensado con usted. Porque cuando un pensamiento viene a nosotros, bueno, constructivo, que nos lleva a crecer, que nos lleva a acercar a Dios, que nos lleva a enfocarnos y a caminar en Dios,
hay algo más grande que eso, porque acá está diciendo la palabra, esos sus pensamientos. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Entonces, cuando viene un pensamiento de esos inspirados, que va de acuerdo a la palabra de Dios, a los estándares de Dios, nos empezamos a dar cuenta de que algo quiere venir a impartirse en nuestras vidas y que esa limitación en nosotros tiene que empezar a romperse y tenemos que empezar a beber del cielo, de Él, del Dios Todopoderoso, porque cuando el pueblo fue al monte para conectarse con lo superior, Dios los llevó a beber ¿de qué? Del cielo, no los llevó, los sacó del sistema, los sacó de Egipto para los llevó al desierto, porque el desierto representa el lugar donde descendió la Chequina, la presencia. El desierto no le pertenece a nadie, o sea que le pertenece a Dios. En el desierto es donde nos encontramos con Dios. Al desierto fue donde volvió la presencia de Dios cuando se alejó del templo de Jerusalén. Dice que salió del lugar santo, salió al atrio, luego al patio, luego a Jerusalén, luego al monte de los olivos y luego regresó, dice en los escritos rabínicos, luego regresó ¿dónde? Al desierto donde se manifestó, volvió inicialmente la presencia de Dios. Entonces a ese lugar es donde nosotros debemos ¿qué? ¿Volver a dónde? A donde está la presencia de Dios, que no le pertenece a nadie, sino que le pertenece a ¿quién? A los hambrientos. Le pertenece a los que se dan cuenta de algo y dicen, wow, la presencia está esperando que alguien vaya y la busque. La Chequina está esperando la Chequina. O sea, la Chequina, la grosura de Dios o el Espíritu de Dios, la promesa de Dios, está esperando que nosotros vayamos y la busquemos y salgamos de esas limitaciones. ¿Al pie de qué? Del monte. Dice que al pie del monte Josué se quedó esperando 40 días y 40 noches. Josué se quedó esperando ahí al pie del monte, esperando que Moisés bajara. O sea, el pueblo estaba en ruido, el pueblo estaba en entretención, el pueblo estaba pensando en buscar otra estrategia para conectarse con lo de arriba. Quizás Moisés ya pereció, quizás ya muerto, ¿y quién nos va a dirigir? Hagámonos dioses. Y Josué estaba ahí parado en el monte, porque Josué tenía su confianza en el Dios del cielo. Josué estaba diciendo, uy, algo debe estar pasando en el monte, pero Josué no estaba escuchando ese tipo de ruido que el pueblo estaba escuchando. ¿Por qué? Porque en Josué había sabiduría. O sea, ¿qué es tener sabiduría? Para conectar con lo de arriba tenemos que tener este principio, y dice que el principio del temor a Yahweh es que la sabiduría. Ahora, cuando nos dice la palabra que es la sabiduría, ahora, ¿de qué nos está hablando? O sea, la sabiduría es tener un tipo de visión superior. Ojo, es un tipo de visión superior que nos permite trascender nuestros propios deseos personales y rendirnos ante una verdad superior. O sea, la sabiduría nos lleva a rendirnos delante de ¿qué? ¿Una qué? Verdad superior. Josué no había bajado la palabra, pero vio la manifestación, vio el juego, vio la nube allá y dijo, allá tiene que haber una verdad superior. Y él se rindió, su corazón se rindió a esa verdad superior antes que viniera. ¿Por qué? Porque cuando yo me rindo a esa verdad superior, voy a pasar más allá del lodo. Abajo ya que había lodo, había pecado, había ruido, ahora había lodo. O sea, cuando nosotros pasamos ese lodo, vamos a poder reconocer el oro que estaba ahí. Josué estaba viendo ¿qué? Estaba viendo el lodo, lo que estaba pasando, pero había una verdad superior que estaba afectando su espíritu. No la había recibido, no había bajado con las tablas, pero él veía que algo estaba pasando. Su espíritu estaba recibiendo una verdad superior. Y estaba viendo más allá del lodo, porque en medio del lodo está ¿qué? El oro. En medio del lodo está ¿qué? La presencia. En medio del lodo, cuando empiezan a excavar, las excavadoras le tienen que echar agua a la tierra para que se vuelva lodo y empezar a sacar, a tamizar, a sacar hasta que sale el oro. La sabiduría me hace que tener una visión superior. La sabiduría me hace ver más allá del problema el que yo estoy viviendo en este momento. La sabiduría me hace visionar que detrás de ese problema viene ¿qué? O una bendición más grande de parte de Dios, pero yo no puedo dejar
dejarme desviar por lo que está pasando en el pueblo, por el ruido que hay en el pueblo, por los dioses que el pueblo está levantando, por las voces del pueblo, por la debilidad mental del pueblo, por la emocionalidad del pueblo, porque el pueblo estaba operando bajo emocionalidad, porque el monte se cubrió de la nube, Moisés estaba allá arriba, si estaba la nube, que el monte cubierto con la nube, es que la gloria estaba allá, es que la Chequina estaba allá, es que Dios estaba hablando con Moisés. Y entonces, cuando vino esa sabiduría le dio una visión que es superior a Josué. Y por eso esa sabiduría dice que Josué tenía un espíritu ¿qué? Superior, porque una verdad eterna afectó su vida, afectó su espíritu, afectó su mente, afectó todo su ser. Y esa verdad lo hizo ver cada vez más allá de ¿qué? Del lodo. Cuando los espías que vinieron a traer malas noticias, que dijo, no, si Dios dijo vamos a ir a conquistar, porque ya una verdad superior lo había afectado antes de ir a otra misión. Si una verdad superior a mí no me afecta, una verdad superior, o sea, es una impartición celestial que viene a mi vida, es un convencimiento tan pleno en mi vida para operar en un área. Y cuando ese convencimiento viene pleno para operar en mi vida en un área o en todas, que sería lo genial, pero en un área, por decir, en el área de la fe para creer en los milagros, Dios me va a mover esa operación o esa verdad superior que las llagas de Cristo sanan, va a operar a mi vida, va a venir a ¿qué? Afectar mi vida de tal manera que yo voy a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Ahora, entonces cuando una verdad viene a mi vida, una verdad que es superior, me afecta, viene lo que es la sabiduría y voy a ver más allá del lodo, voy a ver más allá de los problemas, voy a ver más allá de las dificultades y voy a poder reconocer el oro, o sea, detrás de la prueba, que viene. Ahora, ahí Josué permaneció fiel. ¿Será que Dios no vio eso? Dios vio esa prueba, ¿sí o no? Dios vio esa prueba, tal la vio que ¿quién fue el sucesor de Moisés? Josué. ¿Por qué? Una verdad superior, ¿qué? ¿Afectó a quién? A Josué. Entonces Dios está viendo todo el escenario de nosotros, Dios está viendo cada cosa en nosotros, cada cosa viene a afectarnos para llevarnos al lodo, pero las verdades de Dios vienen a afectarnos para llevarnos al oro, a la presencia, para sacar la mejor versión de nosotros. Las verdades de Dios vienen para afectar nuestra vida, para que nosotros crezcamos, pero esas verdades van a venir ¿dónde? Al pie del monte. ¿Y qué es el monte? Ir al lugar de muerte, ir al lugar de matanza, ir al lugar de rendimiento, donde yo me tengo que rendir. El pie del monte es esperar sin que no haya una manifestación sobrenatural hasta que baje el hombre de Dios o baje la palabra de Dios. Esperar hasta el momento de Dios, aunque haya ruido a mi alrededor, aunque haya desorden a mi alrededor, aunque haya lodo a mi alrededor, aunque haya dioses falsos que estén levantando para que yo pierda mi fe y mi visión. Eso es conectarme. La iglesia de hoy en día necesita que las verdades del Padre nos sean reveladas, y el Padre quería revelar 10 verdades al pueblo, 10 pilares para que el pueblo pudiera casarse con él, 10 verdades en las cuales pudiera trascender y pudiera venir sabiduría para caminar en una dimensión que es más grande, espiritual. Tremendo, y dijiste algo muy clave. El pueblo tiene que aprender a esperar para relacionarse con Dios, para poder traer esas verdades divinas y traerlas y que sean reveladas a nosotros y bajar la respuesta. Hay que saber esperar. Todos estos grandes hombres de Dios tuvieron que vivir cosas donde hubo tiempos. Hay un tiempo Kairos, que es el tiempo del cielo, con el tiempo Cronos, que es el de la tierra, y a veces queremos que Dios responda siempre en ese tiempo Cronos, en el tiempo de nosotros, en los meses, en el año, en el día tal, en ese tiempo que trabaja el ser humano, pero resulta que todo es un diseño eterno, y a veces esa espera es donde los hijos de Dios abortan. A veces es en esa espera donde decimos, bueno, ya me ha procesado muchas cosas, ¿qué más será lo que Dios quiere? Pero ya, y empezamos a desesperarnos
pero si entendiéramos esto que vamos a ver hoy, y es cómo todo se tiene que alinear lo eterno con lo terrenal y todo es un engranaje, no nos vamos a desesperar y vamos a entender por qué hay que estar en esa espera y a veces en ese silencio de ¿O no es al Dios revés? esperando, como amor. Lo terrenal con lo eterno y no lo eterno con lo terrenal. Claro, es lo terrenal el que sí, perdón, tiene que alinearse a lo eterno y a veces queremos que todo marche conforme a nuestros ojos y nuestro sentir, que es acá en la tierra, tiene que ocurrir. Señor, van tantos años y no me has respondido, van tantos días y no me has hablado, llevas tanto tiempo y estás callado. Entonces vamos a entender, a conocer un poco más como esa personalidad del Eterno, cómo trabaja Él, y de pronto usted va a entender por dónde lo está pasando, yo voy a entender por dónde me ha llevado y voy a entender que no es que Él se haya olvidado de mi promesa, que no es que se haya olvidado de ese propósito del que tanto me ha hablado, es que Él está como cuadrando ese rompecabezas para un tiempo perfecto. Mire, cuando en Éxodo capítulo 24, versículo 15, cuando mi esposo hablaba ahora de que Moisés había subido al monte, él hablaba de Josué como de abajo, esperó esos 40 días y lo esperó y no se movió de ahí, pero también me parece muy tremendo como el mismo Moisés, después de subir allá al monte, después de estar, creería uno, hambriento, entendido de con quién se iba a encontrar y que Dios lo seleccionó a él, pues diría uno, ¿para qué lo iba a hacer Dios esperar más tiempo? Y al mismo Moisés, mire lo que dice el capítulo 24 de Éxodo, versículo 15, dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, tan tremendo, sube obedeciendo una instrucción del Padre e inmediatamente el Padre no se dejó escuchar, lo hizo esperar 6 días. Al séptimo día fue que le habló. Entonces diría uno, si Moisés no es un hombre entendido, dice, no, yo subí, aquí no pasó nada, yo me voy a devolver. Pero esos hombres de Dios que tienen claro y se les ha revelado una verdad, como dice mi esposo, saben que cuando Dios habla, yo no me muevo de ese lugar hasta que Él hable, hasta que Él responda. Hay algo que a todos nos ha inquietado mucho siempre, y es esos tiempos en los que Dios no habla, o uno dice porque a una persona le da palabra, lo afirma, le da instrucción, lo anima, y a mí no me dice nada. Y yo creo, pues en mi poca sabiduría, creo que estoy haciendo las cosas como Él me las ha pedido. Uno escucha muchos casos así y dice, pues yo he tratado de obedecerle, de hacer lo que Él me ha venido pidiendo, de soltar cosas, pero nunca me habla. Y me ha ministrado mucho algo que leía de un libro de Katherine Kuhlman, como alguien tuvo un sueño muy, pero muy revelador, y ella lo cuenta y dice que en ese sueño, yo sé que esto lo va a animar a usted, lo va a afirmar, a mí me ha afirmado demasiado, y dice que en ese sueño habían 3 personas orando, cuando de pronto las 3 estaban orando muy fervientemente, cuando de pronto pasó el maestro, apareció Cristo en el sueño y a la primera le tocó el rostro y le dio un beso. A la segunda solamente le tocó la cabeza. Y a la tercera pasó de largo y ni siquiera la miró. Entonces la mujer decía, después él se le acercó a ella y vio que estaba muy inquieta
y dijo a esa última mujer que ni siquiera la tocó, ni siquiera la miró, debe ser que ha hecho cosas que a él le han desagradado y por eso ni siquiera le habló. Y mire tan tremenda la respuesta que a él le daba. A la primera le tocó la cara, la acarició y le sonrió. Y él le explicaba, lo hice con ella de esa manera porque era una persona débil en la fe. Era una persona que necesitaba de mi afirmación. Imagínense, no era porque tuviera mejor fruto que la tercera, no, era una persona débil y necesitaba mi afirmación. La segunda dice, tan solo le tocó la cabeza, tiene una fe fuerte y confía en mí. Y no necesité hacer más de ahí porque yo sé que confía en mí. Pero mire lo que pasó con la tercera. Ella dijo, debe ser que seguramente ha hecho cosas que han entristecido a Jesús y por eso pasó de largo. Y él le decía, esta última mujer a la que no tuve ni que tocar, ni que mirar, ni le hablé, tiene una fe y amor de la más alta calidad. Independientemente del peso de su cruz, ella siempre me va a obedecer. Miren esto tan hermoso. La estoy entrenando para el servicio más alto y más santo. Y yo sé que puedo confiar en ella cuando el sol esté brillando o cuando haya una tormenta. Entonces, esto me ha parecido muy hermoso porque a veces nos ponemos tristes y decimos, Dios se olvidó de mí, no me habla, no me muestra un sueño, no me dice cómo voy, a ver, dígame cómo voy bien, voy mal, al menos voy mejorando, ¿qué pasa? Y no habla. Y uno dice, entonces esto nos tiene que animar porque saber que en esos silencios de Dios o en esas esperas que a veces el Padre permite en cada uno de los procesos, usted solamente se tiene que asegurar de algo, de estar obedeciendo y caminando por principios. ¿Qué son los principios que siempre hemos hablado? Esté bajo autoridad, obedezca lo que él le mandó, recuerde, obediencia quiero, no sacrificios, pase los procesos, no se salte los procesos, no aborte los procesos. Hay algo, un caso supremamente visible y que nos debe también ayudar a entender eso de los tiempos de Dios para poder conectarnos con el cielo y entender cómo opera Dios. Es el caso de Cristo. Mire, cuando Él vino, el mismo Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, y cómo Cristo esperó ese tiempo para poder ejercer y salir a la luz en su ministerio. Cualquiera hubiera pensado que el propósito de él era venir a trabajar con madera y con clavos, pero él lo tenía muy claro y él sabía que ese no era su propósito sobre esta tierra. ¿Y cómo esperó exactamente ese tiempo de los 30 años y sabía que era ahí? No era a los 29 ni a los 28. Si él hubiera salido a hacer su ministerio antes, lo hubiera hecho de una manera ilegal, o sea, era en ese momento el que él debía cumplir todos los tiempos. Y como antes de eso tenía que aparecer Juan el Bautista, tenía que aparecer ese del que se habló en Isaías, que antes de él tenía que aparecer uno que iba a preparar el camino, y todas esas cosas tenían que acontecer. Y a veces nosotros nos desesperamos y decimos, Señor, no veo nada, ¿para qué este revolcón? ¿Para qué esta prueba? Yo no le veo el propósito a esta prueba. Y resulta que es que hay cosas que tienen que ir aconteciendo, que por más que clamemos y que nos desesperemos, hay tiempos que tienen que ocurrir y se tienen que cumplir. Entonces quería decirte en esta hora que no, Dios tiene el control de toda tu situación, de que todo lo que hemos vivido, nada ha sido en vano, que todo tiene un porqué, solo que a veces no se han cumplido los tiempos. También ocurrió cuando Elías le iba a entregar el manto a Eliseo. En Segunda de Reyes 6:9, leámoslo porque esto nos abre también la mente. Y mire lo que dice, y aconteció, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Entonces uno diría, pero ¿por qué le colocaría esa condición? ¿Por qué no se lo entregó y listo? Si él anduvo con él todo ese tiempo, si él fue ese discípulo que todo el tiempo estaba a su lado, fiel, ¿por qué no le entregó el manto y ya? Pero miren, lo espiritual, todo tiene un porqué, todo tiene un precio, todo tiene un sentido. Este hombre se tuvo que haber quedado, yo creo, despierto, en vigilia, o sea, no se sabía si de día o de noche él iba a ser arrebatado, a qué horas iban a pasar, Alerta. alerta, exactamente. Él tenía que mostrar que de verdad creía que él podía quedarse con ese manto, que de verdad lo quería y que le tenía que costar, o Y que sea, tenía méritos para recibirlo, porque eso era lo que como que le estaba probando. ajá, habla de su amor que No, vos que has tenía hablado otras méritos, veces. méritos para recibirlo. Ahora sabemos que por la gracia nos dan la salvación, pero hay cosas en las cuales nosotros debemos pagar un precio de oración, ayuno, búsqueda, consagración y estar alertas a esos momentos en los que Dios quiere derramarse sobre nosotros. Tenemos que estar despiertos, no entretenidos, porque había muchas voces que decían su Señor va a ser quitado y pues estaban entretenidos. Ninguno se interesó porque estaban en otro pensamiento, pero él estaba enfocado. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros, enfocados, enfocados. Y cuando estamos enfocados, aunque vengan los vientos, no nos vamos a hundir, como le pasó a Pedro, se desenfocó y se empezó a hundir. Nosotros no podemos desenfocarnos de arriba. O sea, mire, Josué siempre estuvo enfocado donde arriba, atrás había mucho ruido, atrás había hasta rumba, había desorden y había de todo, y él estaba enfocado arriba. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros enfocados, enfocados para poder como entrar a esa conexión con Dios, que las cosas externas no nos afecten, sino que antes nos acerquen y nos empujen hacia Dios. Así es, y hay algo y es deleitarnos en Él, deleitarnos en esa conexión con el Eterno, independiente de esa situación, independiente de esa promesa o de esa bendición que yo estoy esperando. Porque si la prueba me desenfoca de Él, de mi hacedor, Ya entonces perdí. perdí la prueba, porque entonces la motivación, el sentido, el por qué Dios permite las pruebas es para que esa conexión se restaure, es para que de verdad miremos al cielo y dejemos de estar caminando en lo animal o en lo terrenal. Y si yo no conecto y si yo no logro conectarme de verdad con lo divino, entonces esa prueba, entonces yo no pasé la prueba, ¿cierto? Y seguramente tampoco me van a entregar lo que él dijo que iba a entregar, porque entonces me va a hacer más daño y me va a apartar más de esa conexión. Todo el fin, por eso esta palabra se llamaba cómo conectarnos con lo eterno, y ahí radica el fin de todas las pruebas y de todas las situaciones, es conectarnos con Él. Entonces por eso les hablaba de cómo opera Dios en esos temas de espera, de esos temas de que lo eterno y lo terrenal, cómo vienen y se conectan o en un día y en una hora. Por eso dice Eclesiastés que tiempo y ocasión nos acontece a todos, y ese tiempo y esa ocasión es cuando se conectan lo eterno, lo divino con lo terrenal. Pero entonces si yo empiezo solo a ver lo terrenal, yo no voy a ser capaz de esperar a que, es como si lo divino viniera acá y lo terrenal acá, y yo estoy desesperado, pero lo divino apenas viene y yo tengo que Bajando. esperar, y yo tengo que esperar a que esto esté totalmente alineado. Y a veces cuando estamos desesperados y lo divino todavía no está aquí en el tiempo alineado, entonces vengo y aborto. Eso es como cuando un bebé en un parto que dura 9 meses, que ¿cómo es que se dice? Por designio divino son 9 meses, y dijera, no, es que yo salgo a los 8, no, es que yo salgo a los 9, a los 7, no, cualquiera que quiera violentar algo que ya es divino y que fue estipulado por el Creador, pues algo va a abortar.
algún problema va a traer, todo lo que es fuera de tiempo va a traer problemas. Si una bendición es entregada antes de tiempo, nos puede otra vez devolver a Egipto tranquilamente y Desconectarnos. desconectarnos y por eso es necesario saber cómo trabaja Dios. Hay otra cosa, Y que lo dale, otro amor. que yo quería decir que cuando dice que abortar, no es que no haya desánimo, porque eso ocurre. La cosa es que yo me quede en desánimo. No es que la fe no sea golpeada, la fe es A golpeada, todos se nos golpea. pero no me puedo quedar con mi fe golpeada. Yo tengo que sacudirme rápido y conectarme y entender qué es lo que Dios quiere enseñarme. No es que los grandes hombres tuvieron desánimo. Cuando Abraham le dice a Dios, Dios, y entonces ya van determinados años y me va a heredar, yo ya veo que he prosperado, mire, tengo muchos siervos, ganado, de todo, y usted no dice nada, usted callado, me trajo a esta tierra, me dice que me va a bendecir, me dice que me va a dar un hijo, me va a dar una descendencia, y usted no dice nada, y entonces que, y Dios dice, no, no te va a heredar ningún siervo, no te va a heredar ninguno, te voy a dar descendencia, y que se desesperó en su desánimo y en su cosa y tomó que Agar. Y eso después fue un problema con Ismael y ya sabemos todo, la historia y de todo, pero los hombres de Dios también tuvieron momentos donde su fe flaqueó y ocurrieron cosas en su vida, pero por eso no abortaron. Ahora, abortar es que definitivamente me desvinculé de todo lo que es la fe, de lo que es Dios, eso es abortar. Yo quería hacer como esa connotación porque si no queda claro, pues queda como muy en el aire, entonces dice, ah, no, de pronto estoy desanimado en mi fe, entonces ya aborté. No, no, no. Una cosa es que esté desanimado, golpeado, y otra cosa es desvincularme de Dios totalmente y quitar la mirada arriba, y otra cosa es sacudirme y decir, voy para adelante, me voy a levantar, voy a seguir creyéndole a Dios, a lo que Dios va a hacer en lo que Dios está permitiendo en mi vida. O Quería sea, hacer como sí, esa aclaración. claro, y abortar es perder la fe. O sea, una vez yo Ya, pierdo la total, fe y ya. digo, no, ¿para qué voy a seguir creyendo? ¿Para qué voy a seguir ¿Y para qué lo va a esperando? buscar? Y ya venía la bendición a alinearse y usted ya, eso es abortar. Entonces, cuando viene y se cumple el tiempo de Dios, aquí ya no había vasija para recibir porque abortó, dejó de creer. Entonces, ¿cuál es? Se desvinculó de Dios, Se desconectó de de Dios Dios, de la totalmente. fuente. Entonces, ¿cuál es la perspectiva y lo que tenemos que tener claros? Siempre cuando David, antes de ser un guerrero, antes de ser rey, antes de ser un hombre en autoridad y todo eso, ¿qué hacía? Adoraba. O sea, Dios no está buscando los que más bendiciones han bajado, ni los más exitosos, ni los que han pasado más pruebas en victoria. Dios anda buscando adoradores. Amén. Entonces, mire, David adoraba y adoraba. Y el rey Saúl no lo conoció a él porque fuera un guerrero, porque fuera un profeta, porque fuera una persona de posición de autoridad. Él fue conocido como adorador. Y cuando el otro tenía los demonios, él era el que iba con el arpa y hacía que los demonios lo dejaran libre. A él lo conocieron fue adorando. Luego esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, lo volvió un guerrero exitoso, lo volvió un rey, lo volvió un profeta, lo volvió a todas las posiciones en que Dios lo pudo haber colocado, a él que lo llevó allá. Él estaba adorando, no estaba desesperado buscando una bendición, la otra, no, él se mantenía conectado. Entonces, si nosotros los seres humanos entendiéramos que la preocupación mayor de nosotros es estar conectados, estar adorándolo, estar bendiciendo su nombre, estar creyendo, porque la fe, el justo por la fe vivirá, Amén. y eso agrada a Dios. Agrada a Dios que cuando nos mire nos encuentre creyendo. Haga su parte, esa es mi parte, que me encuentre creyendo, que me encuentre adorando, que las victorias y los tiempos, eso se va a cumplir y eso va a acontecer. La cosa es si yo voy a estar alineado. ¿Cómo me va a encontrar cuando ese Kairos se junte con el Cronos? ¿Cómo me va a encontrar? Me va a encontrar con la fe en el piso, me va a encontrar de pronto enojado con Dios, me va a encontrar cuestionando a Dios,
o me va a encontrar en silencio, esperando y adorando. Entonces queríamos hablarle de esto porque Dios quiere hacer grandes cosas con su pueblo, Dios quiere que todos pasemos, digamos, esos exámenes, esas pruebas, nos quiere promover, nos quiere llevar a otros niveles de bendición porque Él quiere levantar su iglesia, pero entonces la iglesia también tiene que entender cómo opera Dios. Y si yo entiendo eso, para mí va a ser más fácil esperar los tiempos y pasar las pruebas. Bueno, que el Eterno sea sobre nuestras vidas, que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, y que la gloria de Dios sea vista en gran manera en nosotros, que podamos tener ese encuentro sobrenatural con el Espíritu de Dios, y que lo superior, de lo que viene de arriba, pueda encontrar una vasija donde depositarse, que el Eterno y el Santo Espíritu pueda derramarse sobre nosotros a través de los méritos de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías y nuestro Salvador, y que el Dios Todopoderoso los bendiga a todos. Dios los bendiga.